Seguimos dando lugar aquí en Unirse a los ganadores del premio E-Way en la categoría social. Hoy tengo el placer de estar aquí con Horacio Joffre Galibert. Él es fundador de APADEA. Él nos va a explicar todo, porque la verdad que cuando lo escuchamos nos causa una inspiración enorme. En primer lugar, le doy la bienvenida. Hola Horacio, muchísimas gracias por estar aquí en Unirse. No, gracias a ustedes y la verdad que súper generosos con nosotros porque tener un premio de esta naturaleza nos jerarquiza en el posicionamiento, bueno, social justamente, institucional, de los movimientos asociativos, por lo que significa un premio de esta naturaleza, esta distinción, y que sabemos que es el trabajo de 40 años prácticamente, de mucha gente, de muchos profesionales, de muchos estudiosos y con mucho esfuerzo todo, tanto de los padres, y bueno, con un impacto social muy grande en la familia, la trascendencia, y creo que también nos tocó ser la generación de pioneros, de alguna manera, y tuvimos algunos enfrentamientos duros, porque señalamos lo que estaba pasando en el país respecto a la salud, estábamos expulsados, la discapacidad en general del sistema de la educación. Tuvimos un enfrentamiento grande con básicamente dos fenómenos que ocurrían en el país, que esto un poco, trabajando en Europa, nos dimos cuenta de la diferencia con Estados Unidos, lo que teníamos que hacer en la Argentina. Respecto a las mamás, sobre todo, cuando tienen hijos con discapacidad, y específicamente en el caso de las mamás de personas con autismo, con la condición del espectro autista. Claro, porque recordemos que APADEA es la Asociación de Padres con Personas Autistas, con autismo. ¿Cómo es? La Asociación Argentina de Padres de Autistas. A veces nos dicen Asociación de Padres Autistas. No, de padres de. Y nos encontramos que en todas esas décadas, bueno, había dos cuestiones que hoy amamos a nuestros médicos, a nuestros científicos, lo necesitamos a nuestros profesionales, pero tuvimos nuestro cuestionamiento, porque nos decían un poquito en Europa que había dos fenómenos en la Argentina, dos fenómenos que enfrentar, sobre todo los padres, que lo hacían de manera aislada, en soledad, bueno, sin que nadie lo acompañara, con mucha soledad, sobre todo, y el desamparo que existía. eh, Era el hegemonismo médico, céntrico, asistencialista, había un discurso muy ideológico, el almacén psiquiátrico de la internación. Claro. Yo tenía 25 años, entonces dije, no, esas cosas no voy a soportar para mí, porque tengo que luchar, tenemos que hacer algo. Y bueno, se adhirieron dos mamás muy jóvenes, muy inteligentes, muy capaces, y dijimos, bueno, vamos a cambiar las cosas una vez por todas en este país, porque si seguimos con este concepto, con estos paradigmas, digamos, nunca vamos a salir. Los padres no éramos escuchados. Vos tenías un hijo con problemas, entonces quedabas afuera de la sala, el médico se metía con tu hijo, el chico gritaba, no sabía qué pasaba. Yo me opuse, me fui con abogados, me fui con escribano y dije, no, yo soy el papá, tengo derecho a saber qué van a hacer con mi hijo, denme alguna respuesta. Y la verdad que armé el lío, eso lo hacía a los 25 años. Sí. Y los resultados. Sí, pero marcaste un camino para que otros se animaran quizás a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, cuando hay un loco así, hay otros que te siguen, entonces empezó toda una movida de decir, digamos, ¿por qué es esto? Entonces yo empecé a decir, empecé a escribir cosas y a decir en los medios, ¿sí? Que primero en la Argentina estaba primero el médico, pues estaba Dios en las cuestiones de salud. Y que ese paradigma había que cambiarlo. Y cuando nos sentamos con el doctor Alfonsín, bueno, él trajo los derechos humanos y toda esta movida. Nacho había nacido en el 82, 30 años va a tener Ignacio ahora. Y él, bueno, se produjo en la Argentina, bueno, esto no lo voy a explicar, no tiene sentido perder tiempo en esto, todo el mundo lo sabemos, pero los derechos humanos, y dentro de esa corriente de derechos humanos, teníamos nuestra protesta, tenía cabida, digamos, y asidero Claro, político. claro. Entonces, el doctor Alfonsín, me gustaría, señor presidente, que entre los 15 primeros puntos de su plataforma gubernamental, de su presidencia, el problema de mi hijo sea realmente importante, ¿no? Y él muy bien lo aceptó. Entonces dice, ¿pero qué habría que hacer? No sé, algo tenemos que hacer. Digo, pero hoy estamos a la deriva total, en el desamparo total.
y era un presidente que entendía esas cuestiones. Así que al poco tiempo dictó un decreto y crea la Comisión Nacional de Discapacidad, que era la CONADIS, que hoy Ujú. es nacional con presupuesto propio y bueno, y en realidad hoy son 6 millones de personas en el país con discapacidad y hay entre 800 y 1 millón de personas con CEA o con TEA, con problemas de autismo dentro del espectro en la Argentina. Entonces, la primera cuestión fue esto, y ahí fuimos juntando adeptos y no hay como una mamá que son, bueno, la verdad que tienen un coraje muy, muy grande y una personalidad y nadie le dice nada. Entonces, yo me adherí con ellas dos, con la Inca ella y con Gabriela Las Carreras, dos personas re inteligentes, una música, bueno, dijimos, bueno, ¿por dónde empezamos? Y el asunto era ver cómo estaban los países del primer mundo cuando tenían estos problemas. Claro, Entonces, nos dimos cuenta que había que ir a Estados Unidos o a Europa, ¿sí? Y de ahí traer las cosas que no existían acá. Y la otra cuestión era que las mamás eran muy culpadas y se sentían muy mal y se deprimían mucho porque había una leve corriente del psicoanálisis, venía una corriente, bueno, Bruno Bettelheim, que había escrito un libro, bueno, un poco tremendo para los padres, y él hablaba muy mal hablaba, digamos, de ese tipo de mamá, y entonces, bueno, había que hacerle también la cuestión a este sector del psicoanálisis que estaba causando una culpa que nunca fue repuesta. Están en deudas con las mamás argentinas, en ese sentido, ese sector que tanto las acusó y tanto las culpó. Así que dijimos, bueno, vamos a armar un movimiento, y la primera cuestión va a ser sacarnos la culpa. Tenemos que claro, sacar la claro. culpa. Para poder empezar a actuar hay que liberarse, hay que despojarse, hay que ir más liviano, ¿no? Por la vida, como Exacto, y con para alegría poder, y claro, con entonces valentía. dijimos, bueno, nos vamos a poner algún lema que surgió en ese momento, que dijimos, bueno, vamos a cambiar las cosas, vamos a pensar en grande y vamos a posponer lo urgente, porque todo lo urgente nos juntábamos y queríamos a ver quién puede tratar, dónde hay una escuela, cómo hacemos con nuestros hijos. Las mamás, bueno, yo tenía en ese momento 5 chicos, no se puede soportar, no se duerme, cuando viene agravada la cosa, es complicado tener un hijo con estos problemas. Y además todo lo que significa, la dimensión de lo que significa la angustia, y bueno, que no venga el caso, no sé, si fue todo caso damos algunos así, comentarios muy rápidos sobre lo que significa la convivencia y el impacto del autismo en la familia, ¿no? En el Sí, caso nuestro, Nacho venía muy mal, venía muy agravado con agresión, autoagresión, automutilación, usando casco, bueno, con protección, así todo se pegaba muchísimo, perdió el ojo derecho, estuvo vestido como astronauta, era como un astronauta, como había que vestirlo, porque también se mordía los hombros y todo eso, guantes, etcétera. La verdad que era una situación muy dura para una familia, claro, para él, para los hermanos, para todos, ¿no? mal. Y los pobres hermanos, la verdad que, pobrecito, lo que se tuvieron que bancar. Es que en nuestra casa, durante 9 años, Nacho no durmió de noche prácticamente, durmió alternado. Entonces llegaba un momento tan terrible todo lo que había. Terminábamos un día, y bueno, decíamos, ¿cómo lo vamos a terminar? ¿No? ¿Y cómo vamos a empezar el día de mañana? Entonces yo siempre le decía a los chicos, en algún momento va a salir el sol. Bueno, el sol salió un día, ¿no? Lo El sol juntamos. salió. Claro, tuvimos otra edición. Entonces, bueno, ya nos habíamos encontrado con el hegemonismo médico, nos pusimos de acuerdo, entonces yo le decía a los médicos, liderando un poco esta movida, con las mamás que eran súper líderes, súper inteligentes, bueno, vamos a armar algo. Entonces nos pusimos 3 grandes principios fundacionales, ¿no? Aparte de este lema que dijimos, bueno, tenemos que tranquilizarnos, sino si nos apuramos para que traten el chico modo, tomarnos los primeros 4 o 5 años para pensar, y pensar en grande, y colaborar con el gobierno, no protestar. Bueno, está bien que protestemos, está muy bien, pero más que protestar, ir con propuestas concretas, con contacto, y decir con algo que te escuchen, y en las políticas públicas, y en la legislatura, ¿no? Y ver si había leyes o no, para ver cómo insertamos la focalización en los derechos, y para poder ejercer los derechos. Entonces, la primera obra, la Padre, ha puesto esta cosa, de señalar esto que te estoy diciendo así muy desprolijamente. Viajamos a Estados Unidos y nos dimos cuenta que en Estados Unidos y en Europa estaban en boga lo que se llamaban las técnicas de modificación de conducta, que eran 2 escuelas que estaban dando muy buen resultado para las personas con autismo, ¿no?
Entonces yo hice la guía UCLA en Los Ángeles, ahí conocimos al doctor Loba, que era una eminencia mundial, era una leyenda, hoy está entre los libros que se dedican a autismo, tienen que conocer Loba. Yo tuve la suerte de verlo, el doctor Lobas, entonces le dije simplemente, don Iván, ¿cómo usted hizo este método? Sí, sí, ya sé que en la Argentina son todos psicoanalistas y soy totalmente resistido, soy un prusiano, ¿no? Soy un hitleriano. Parecido. Y bueno, así que soy parte de esta historia, ¿viste? ¿Entendés? Con este pequeño grupo de papá. Y bueno, hoy lo contamos y hoy resulta que está todo de moda, todo esto. Se Claro, hizo... después fue, bueno, no nos daría, necesitaríamos mucho tiempo para que me cuentes todos estas décadas de trabajo, pero sí quizás para que me digas, bueno, a ver, en ese momento era puro remo, era puro Trajimos que los médicos entendieran, que el resto de la gente entendiera, ¿no? Digo, que tu hijo y el hijo de todas de todos los que integran la asociación, los que no integran pero tienen ese problema, se puedan insertar, puedan interactuar, puedan pertenecer a la sociedad como un papá quiere. Digo, toda esa transición me imagino que fue difícil, hubo mucho trabajo. ¿Cuál es la realidad hoy de Apadea? Porque ahora bueno, imagino que estás rodeado de un montón de gente, que hay muchos chicos y yo sé que trabajan muchísimo. y bueno, nos fuimos perfeccionando. Entonces, yo, por ejemplo, que me había especializado con posgrado en Derecho, me especialicé en ONGs, pero a la fuerza, porque hubo que hacer una Claro. fundación, una asociación, una cooperativa. Y entonces fracasamos como los 3, 4, 5 instituciones que hicimos, fracasamos todo, porque estaban comandadas por los médicos, que eran los que tenían el poder. Entonces dijimos, no, nosotros nos vamos a organizar como padres. En Claro. todo caso, nosotros vamos a elegir los profesionales y nosotros le vamos a exigir lo que queremos. Entonces era todo un desafío que la Argentina no estaba ¿Qué te acostumbrada. parece? Hoy Claro. tenemos los mejores médicos del mundo, los amamos, los queremos, a los médicos y también a todos los profesionales de la salud que necesitamos de todo, del policía, del rector de la Todo. universidad, del político, necesitamos de todo nosotros cuando hay discapacidad. Y con eso te digo que también la psicología cambió y hoy amamos a nuestros psicólogos también porque, bueno, son líneas nuevas, experimentaron, Claro, cambiaron las líneas, o sea, cambiaron las cambiaron líneas todo, en todos los aspectos, ¿no? Uno todo. mismo ya no tiene esa cosa de que, ay, tengo que ir al psicólogo y no. Es como que uno tiene Claro, hasta menos miedo de ir, ¿no? Menos prurito, digo. totalmente. Y se te escucha como persona. Entonces, a partir de ahora, ¿quiénes son los protagonistas? Antes, digamos, el cuerpo médico venía y decía, señor papá, su hijo tiene esto, esto y lo otro. No, ahora somos los padres que decimos, nuestro hijo es así, porque nosotros Claro. estudiamos y hablamos de igual a igual con los Sí, profesionales. además cada hijo, cada criatura, cada persona es un mundo diferente, no hay La ninguno voz, igual. la voz que pasó del cuerpo médico, pasó a los padres, y hoy, ¿qué satisfacciones tenemos? Que hoy tienen voz las propias personas con discapacidad. Era impensado este paradigma. Claro. Hoy el mundo es así. Entonces estamos felices los padres. Nacho, mi hijo, no habla. Más de la mitad de las personas con autismo y más la severa, con autismo severo, no hablan, no tienen lenguaje, no se pueden expresar. Ayer justamente, no sé dónde decía, en una charla que di, decía esto, ¿no? Que el problema, o sea, yo, la incógnita que tengo que me fascina y me pone muy feliz, Nacho va a cumplir 40 años ahora. Entonces, el tema es, qué difícil, yo le decía a los profesionales ayer en esta charla, qué difícil que es hablar el nombre de un hijo, ¿no? Yo no era consciente al comienzo. Ahora que estoy grande, estoy muy consciente. Entonces digo, si algún día Nacho hablara, ¿no? Un buen día se despierta y me habla, suponete, ¿no? ¿Y qué me puede decir, digo yo? ¿Qué me podría decir Ignacio? Entonces digo, alternativa uno, que me diga, mirá viejo, hiciste abogado, sos doctor, no sé qué, tomaste mi tema para lucirte, para que Alejandra te haga una nota, no sé qué, me pondría muy mal. Segundo, si me dice, mira, más o menos, hiciste más o menos, básicamente. Y mira si me llega a decir que hice un buen trabajo. Yo digo, el oro del mundo no me alcanza para agradecérselo. Claro que ¿Viste? sí. No, pero no cabe duda que hiciste un buen trabajo. Ya digo, por el solo hecho de que muchas personas conozcamos y podamos
podamos ayudar de alguna u otra manera, pero más que nada la visibilidad, ¿no? Esto de que, bueno, me imagino que al principio de esto no se habla o esto no se conoce, y hoy por hoy es algo, o sea, los TEA, que son los trastornos, digo, son algo que son, no sé si comunes, pero sí de los cuales escuchamos hablar mucho, y eso es lo más Hay importante. 4 personas que están naciendo, dicen que están haciendo una dentro del espectro. Es también Claro. porque está mejor, porque el espectro es amplio, cada vez más amplio, y Sí, obviamente que, bueno, somos la primera minoría, o sea, la discapacidad ya es el 15%, y dentro de eso el autismo ocupa muchísimo. Nuestra obra comenzó así con estas cosas que acabo de, bueno, decir un poco, como te digo, desprolijamente, traer estas técnicas, traer lo que no existía, enfrentar al hegemonismo médico, enfrentar a esta corriente. Hicimos la ruptura con el psicoanálisis, la disposición es que los padres teníamos de ser libres y nosotros éramos la voz de nuestros hijos. Nosotros, y fue el lema que nos dijo la mamá del Rayman en la vida real. Esa película se inspira en 2 personas con autismo, y la que más colaboró es la doctora Ruth Sullivan, ¿sí? Que su hijo Joseph tiene unos 50 y pico de años, que es el papel que interpretó a Dustin Hoffman. Entonces ella, la trajimos a Buenos Aires y nos enseñó que éramos la voz de nuestros hijos. Entonces ese fue un lema que claro, lo claro, instalamos inmediatamente. Y por eso claro. digo, bueno, de decir todo esto, dijimos, bueno, ¿cómo seguimos avanzando ahora? Entonces nos dimos cuenta que estábamos expulsados del sistema de salud y expulsados aún más del sistema educativo. Entonces dijimos, bueno, tenemos trabajo para los próximos 20 años, mínimo, ¿sí? Con lo cual, cambiar todo eso. La segunda cosa que hicimos, así como, bueno, lo primero era ver las políticas públicas. Entonces, ¿qué hay que hacer para meterse en una política pública? Ver cómo funciona el Estado, ver qué derechos hay, cómo el Parlamento, qué leyes hay, a qué alcances tienen. Y directamente fuimos al Parlamento, presentamos un proyecto de ley, bueno, y después nos dimos cuenta que el colectivo de la discapacidad era mucho más amplio, ¿no? El segundo meta fundacional, primero, esto, políticas públicas. Segunda meta fundacional, la cuestión era, bueno, digamos, crear una sana competencia en nuestros profesionales. Que escojamos, que las familias escojan los mejores profesionales. Hacerlos competir entre ellos. Porque, a ver, ¿en qué línea está vos? No, entonces, después ya éramos expertos, hacemos unos cuestionarios, nos estudiamos Ah, todos, nos claro, capacitamos en Europa, nos capacitamos en Estados Unidos con estas 2 mamás, y decimos, mira, ese se quedó hace 20 años, este está más o menos, mira, acá hay uno que está muy bien en la línea avanzada. Entonces queríamos que los profesionales estén en la línea de avanzada. ¿Cómo estaba el mundo? ¿Por dónde pasaba el mundo ahora? Y no los discursos viejos del almacén psiquiátrico, de que vos sos la culpable. Se acabó eso. se Entonces, acabó. ¿qué es lo que funciona? A ver, modificaciones de conducta, el sistema educativo, y nos dimos cuenta que era más importante crear un sistema de la educación para el autismo y para la discapacidad, ¿sí? Era mucho más importante eso, y no que esté expulsado. Es más importante el sistema de la educación que el sistema de salud. Y por empezar, el sistema de salud nunca fue un sistema de salud, en mi modesta opinión, y me arriesgo y asumo la responsabilidad. Yo creo que siguen siendo un sistema PMO, Programa Médico Obligatorio. Todavía no es un sistema de salud libre, abierto, sistémico, ¿sí? En mi modesta opinión, que puede ser la peor. Pero yo creo que el mundo va para eso, ¿no? De tal manera que hoy lo que más importa es el trabajo en equipo con nuestros hijos. Entonces, a lo mejor es mucho más importante en este momento para Ignacio, que va a tener 40 años, es mucho más importante un profesor de educación física. ¿Por Claro. qué? Porque el deterioro de él, como de muchos chicos, de un alto porcentaje, los papás, si me están escuchando, no se explican, estoy hablando de los trastornos asociados graves, ¿sí? Por ejemplo, van perdiendo la marcha, tienen trastornos de la marcha, ya casi no caminan, terminan, algunos muy excepcionalmente terminan en silla de ruedas, que no se desesperan los papás. Yo creo que el pronóstico que hay para los papás de ahora son fabulosos, que se Eso queden tranquilos. justamente, eso, me quedaría horas, Horacio, pero vos sabés que no podemos, pero digo, antes de terminar me encantaría que Horacio, después de todos estos años de trabajo incansable, de experiencia, pudieras hablarle a aquellos papás que a lo mejor hace poquito tienen un diagnóstico, tienen hijos chicos, cómo puede ayudarlos a PADEA. Por un lado, cómo puede ayudarlos a PADEA, y por otro lado, desde tu experiencia personal, ¿qué le dirías? No sé si qué se debe hacer, porque cada uno hace lo que puede, pero ¿qué podrían hacer? Primero, digamos, cambiar la actitud. Tenemos el 95% de desquicio familiar, divorcios, separaciones.
Entonces esto es lo primero, querido papá, que hay que atender, que estemos bien nosotros. Si nosotros no estamos bien, no funciona nada. Claro. Entonces, mucha ayuda, hay que pedir ayuda para el tema de la pareja, si la mantenemos o no la mantenemos. Esto es lo primero. ¿Sí? Lo segundo es el trabajo en la aceptación. Bueno, hay muchos métodos profesionales y muchos métodos que están en la pareja, cómo aceptar esta cuestión. Bueno, lo tercero es también superarnos nosotros, capacitarnos nosotros como papá, no que seamos médicos, científicos e investigadores, no, capacitarnos cómo ser papá, porque no hay una universidad para ser papá, y menos papá de una persona con discapacidad. Entonces, lo cuarto que yo siempre digo que me parece maravilloso, que nos permite conocer mucho más al ser humano y vivir mucho más intensamente nuestra vida. Y nos damos cuenta que a veces, si no nos pasa esto, algunos nos damos cuenta, otros no, ¿sí? Que te da la posibilidad, cuando cumplís años, por ejemplo, ¿sí? Bueno, es calendariamente que cumplís cronología pura. No, en el caso nuestro, es cumplir con un sentido el año. O sea, yo no cumplo años, yo cumplo sentidos, ¿entendés? Cada vez que cumplo Qué buena años. onda, qué Para, bueno. para, Eso aplica para todos, ¿eh? para todos, sí. Y bueno, y finalmente que vale la pena ser padre de una persona con discapacidad porque tenés el gran desafío de conocer el ser humano, conocer más el mundo, cómo funciona, cómo es la miseria humana y cómo son la maravillosidad humana también. Y las herramientas, bueno, cualquier bastón sirve. No sé, la iglesia evangélica, el deporte, el psicólogo, la filosofía, cualquier bastón que te sirva, vas a ir bien, pero para estar bien vos, ¿sí? Y que tenemos el derecho a la felicidad. Hoy tenemos que hablar de nuestro derecho a la felicidad, a la sexualidad, y que tenemos que tener una vejez, ¿no? Y yo estoy tratando de estudiar ese tema ahora para dar alguna charla, la adultez y la vejez. Y como padres grandes, lo que deseamos realmente son dos cosas nada más. Que nos podemos ir sin saludar, como decimos allá en el campo nosotros, te vas sin saludar, de golpe ya te moriste y te fuiste. Es decir, yo ya me concienticé, como los papás de mi edad, en la padre nos concientizamos, que nos vamos a morir. Entonces no hay Sí, duda que ahora, el tema es cuándo nos vamos a morir. Entonces claro. hay que empezar a preparar un buen testamento. A ver, la ley, logramos una modificación enorme en el último Código Civil. Nacho, yo tengo 8 hijos. A Nacho le toca la mejor parte. Yo no soy un hombre de fortuna, pero lo poco que tengo le toca el 62% si utilizo todos los derechos que hoy tengo que lo logramos nosotros. Porque antes, viste, por ejemplo, el caso mío, que tengo muchos chicos, muchos hijos, muchachos, ya son adultos, pesa mucho la opinión del yerno y no te digo de la nuera. Entonces vos Claro. tenías que armar algo para dejarle lo mejor a la persona que hoy no tengo que consultar a nadie, la ley me lo otorga y yo lo pongo en el testamento. Mira, eso es muy interesante, muy interesante. Da para otra charla cuando hablemos de la legislación para discapacidad. No va a ser la última vez que estés conmigo, más allá de los premios. ¿Qué te parece? No, si esta es la misión que tenemos, entonces dos cosas nomás a los papás, que tengan dónde vivir y que tengan trabajo. Y venimos trabajando re bien. Y cuando un empresario, vos le das las razones de la rentabilidad que tiene la empresa con una persona, ya van 3 o 4 que me hicieron emocionar, ¿viste? Porque, por ejemplo, uno de ellos dice, doctor, usted no sabe cómo cambió en el comedor de que van las personas con discapacidad. Claro, Hay lógico. un ambiente. Bueno, recibir eso, ¿viste? Es maravilloso. Y esa creo que es la línea que tenemos que trabajar. Bueno, Para cerrar, Horacio, decinos dónde, quienes nos están viendo, nos están escuchando, cómo hacen para contactarse. A lo mejor hay algún papá, un tío, un hermano, alguien que dice, yo quiero, necesito que Apadea me oriente o me ayude o me enseñe. bueno, te dejo, el celular mío siempre está en los anuncios, será porque tecnológicamente parece que estamos con Iguay, la página de internet es www.apadea.org.ar, ¿sí? Muy bien. Hay dos teléfonos 0800, pero que dejo mi teléfono 15 40 82 5571. Hay varias sedes, tenemos 4 sedes, una que está en Palermo, en Gurruchaga y Soler, justo una casona grande ahí. Otra, la sede administrativa está en La Valle, que bueno, después en todo caso lo podemos poner Sí, ahí. sí, por supuesto, por supuesto. Y si no, como siempre digo, unirse.com.ar, mi mail, y yo con mucho gusto, cualquier consulta, se la voy a derivar a Horacio con mucho placer, con mucho gusto. Siempre, nuestro medio está siempre a disposición para eso.
Gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, gracias a vos por tu generosidad, por tu profesionalismo, me encantó cómo llevaste la entrevista, me sentí recómodo y un abrazo enorme a la gente de Iguay que hace estas cosas, la verdad que... Son amorosos, son unos genios. La verdad que Mirta, un abrazo a Mirta desde acá, con el Mirta- corazón. estamos acá por Mirta Malgueta, Nos honestamente. conocimos y esto sigue, esto sigue. Gracias, Horacio. Te mando un abrazo enorme. Un cariño a los papás y que no se queden en la nostalgia ni en el dolor. Hay que avanzar, porque ya bastante experienciamos el dolor y administramos el sufrimiento. Hay que ir para adelante y buscar el derecho a la felicidad que se encuentra, ¿eh? Es totalmente posible. Así que, Gracias, gracias por el mensaje. gracias. Horacio Joffre Galiber, él es líder de APADEA, estuvo aquí con nosotros en Unirse.